Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva webinar de nuestro grupo Geduca Inflamatoria y comenzamos la tarde con un tema de gran interés tanto para profesionales como para pacientes, como es el taller que hemos preparado, un taller de gestión emocional. Sabéis que la enfermedad inflamatoria intestinal genera un gran impacto en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida del paciente. De hecho, hasta un 50%, un 48%, casi un 50%, manifiestan que la enfermedad inflamatoria interfiere claramente y les condiciona en todos los aspectos de la vida. Manejar las emociones y las sensaciones cuando aparece esta enfermedad son aspectos que a veces es muy difícil de gestionar y que pueden condicionar en los pacientes la aparición de trastornos importantes de tipo estrés, ansiedad, depresión. La gestión emocional es la habilidad que tenemos los pacientes y los profesionales para percibir, usar, para saber cómo puede impactar esa enfermedad en el paciente, cómo percibir, cómo ayudarles a comprender y manejar las emociones. Y esto es lo que vamos a intentar realizar esta tarde aquí en una horita, ¿no? Donde distintos profesionales, médicos, enfermeras y psicólogos van a tocar diferentes aspectos de esto que hemos iniciado, de estos aspectos de cómo gestionar las emociones, que creo que van a ser de gran interés. En primer lugar, va a explicar qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante saber qué es para reconocer todos sus síntomas y generar y controlar todos los aspectos que puede condicionar la doctora Noemí Manceñido, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Santa Sofía de Madrid. Después, la enfermera especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, Ana López Calleja, del Gregorio Marañón, nos comentará cómo puedo saber que estoy con un brote, y posteriormente las psicólogas de Geduca Inflamatoria, Laura Camacho y Puri Bernabeu, tocarán distintos aspectos de cómo gestionar más directamente los aspectos de la enfermedad. Sin más, introduzco a Noemí en su ponencia, que es lo que os comentaba, nos va a hablar de qué es o qué supone tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando quieras, Noemí. Hola, buenas tardes a todos y vamos a emprender este nuevo webinar que yo creo que os va a resultar de gran utilidad. En primer lugar, de lo que vamos a hablar es de qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmune ataca al tubo digestivo y otros órganos y lo inflama, produciendo lesiones de distinta gravedad. Hay dos formas principales de enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Digamos que son como los dos extremos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ambas patologías tienen unas características similares y otras que la diferencian. En España, la colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa afecta aproximadamente al 58% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn al 42%, aunque se espera que esa diferencia aumente ligeramente en los próximos años. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica que evoluciona en picos de actividad, fases activas o brotes, y en periodos de remisión, que son las fases inactivas. La evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal es variable en cada paciente e incluso en el propio paciente puede haber periodos en los que haya más brotes o periodos en los que haya más fases de inactividad, más fases de remisión. Estos picos de inflamación, estos brotes, pueden llegar a producir un daño permanente en el intestino. Por lo tanto, es importante el poderlos tratar de una forma adecuada. ¿Y a quién afecta? Es una enfermedad muy típica de países industrializados. De hecho, se habla de un gradiente norte-sur en el hemisferio norte. En el hemisferio sur sería un gradiente sur-norte. Y afecta aproximadamente a 2,5 millones de personas en Europa. Afecta de forma similar a hombres y mujeres, aunque algunos dicen que en la enfermedad de Crohn es más frecuente en mujeres y la colitis ulcerosa en hombres, y afecta a niños y adultos, con una máxima incidencia entre los 15 y los 35 años. Es una enfermedad sobre todo de gente joven. La edad media en el momento del diagnóstico suele estar sobre los 30 años y 5 de cada 10 pacientes son adultos jóvenes, entre 20 y 39 años. Hay un segundo pico de afectación de la enfermedad sobre los 50 a los 80 años, pero recordad que es una enfermedad fundamentalmente de gente joven, suele debutar en gente joven. ¿Y por qué se produce la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues en principio todavía no lo sabemos. Es una enfermedad de etiopatogenia desconocida.
Sí que se sabe que hay numerosos genes involucrados en la enfermedad, de los cuales solo se conocen unos cuantos, que influyen en la autoinmunidad, es una enfermedad autoinmune, y que influyen en la microbiota. Y sobre estos factores intrínsecos hay otros factores ambientales, como hemos hablado antes, es una enfermedad típica de países industrializados, parece que puedan afectarse también, puede afectar también infecciones, la dieta, los fármacos y luego factores psicológicos y sociales. La hipótesis más aceptada es que hay factores ambientales y quizás la microbiota intestinal que desencadenan una respuesta inmune alterada que es lesiva, dañina sobre el intestino en un individuo que está genéticamente predispuesto. ¿Y qué diferencias hay entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn? Pues fundamentalmente la colitis ulcerosa solamente afecta al colon, siempre afecta al recto y del recto va hacia arriba, pudiendo afectar al recto únicamente, pues siendo una proctitis, rectosigma, una proctosigmoiditis, una colitis izquierda se abarca hasta el ángulo esplénico y luego podemos tener también una colitis extensa cuando ya abarca más proximal, más hacia arriba del colon, del ángulo esplénico. La colitis ulcerosa suele producir sangrado y aumento del número de deposiciones. Esta inflamación del recto da incontinencia, da urgencia para ir al baño, puede dar pérdida de peso, cansancio, falta de apetito y dolor abdominal. Dolor abdominal fundamentalmente en el abdomen, la parte del abdomen izquierdo, aunque puede llegar a ser difuso. En cambio, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y es una enfermedad que puede producir diarrea, puede producir dolor abdominal, puede producir pérdida de peso, puede producir alteraciones nutricionales y al ser una enfermedad que afecta o que puede llegar a afectar a toda la pared del tubo digestivo, puede llegar a producir fístulas y abscesos. Además, puede afectar también a nivel perianal, produciendo abscesos y fístulas perianales. Pero además, como ya hemos hablado, en la enfermedad inflamatoria intestinal no solamente se afecta el tubo digestivo, también se puede afectar otros órganos, pueden afectarse otros órganos. Estas son las llamadas manifestaciones extraintestinales, que pueden ser asociadas o no a la actividad de la enfermedad, a la inflamación del tubo digestivo. Y podemos encontrar afectación en muchos órganos, por ejemplo, en el ojo con una uveitis, una escleritis, epiescleritis, en el pulmón, aunque no es tan frecuente, una neumonitis. Es muy típico, por ejemplo, poder encontrar afectación articular, bien una artritis axial de la columna o bien una artritis periférica. Podemos encontrar afectación de la piel, por ejemplo, en eritema nodoso, que tenéis aquí la imagen, pioderma gangrenoso, un síndrome de Sweet. Y podemos encontrar otras afectaciones menos frecuentes como la colagitis esclerosante primaria, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, afectación en la cavidad oral con estomatitis aftosa o keilitis granulomatosa y otras afectaciones ya mucho menos frecuentes como alteraciones en la función pancreática o pancreatitis aguda o crónica o pancreatitis autoinmune. ¿Y qué pasa a nivel psicológico? Pues que también, aunque no es una manifestación intestinal, la enfermedad inflamatoria impacta al paciente en todas las áreas de su vida, a nivel físico, psicológico y social. Y esto es porque es una enfermedad crónica, por los síntomas que tiene, diarrea, sangrado, incontinencia, incluso por los efectos del propio tratamiento. Muchas veces tenemos que poner corticoides y eso hace que hay efectos secundarios que cambian la morfología del paciente, produce una cierta estigmatización y también produce problemas sociales y problemas académicos y laborales. De hecho, el 48% de los pacientes manifiesta que la enfermedad inflamatoria intestinal interfiere de forma significativa en sus vidas. Hasta un 35% de los pacientes que están en remisión tienen síntomas ansiosos o depresivos y esto se eleva hasta casi un 80% de los pacientes cuando están en brote. Y el 90% de los pacientes creen que el estrés provoca recaídas de su enfermedad. También se sabe que la presencia de patología psicológica es 3 veces mayor en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que en la población general. ¿Y qué nos podemos encontrar en la enfermedad inflamatoria intestinal? Podemos encontrarnos estrés psicológico, sobre todo si la enfermedad inflamatoria intestinal está activa, hay mayor estrés psicológico y peor nivel de bienestar. Podemos encontrarnos ansiedad, hasta en el 75% de los pacientes con enfermedad activa. Podemos encontrarnos depresión, también en pacientes
con o sin brote, con o sin actividad, pero hasta en el 40% de la enfermedad de pacientes con enfermedad activa podemos encontrarnos depresión. Y también hay otros trastornos como la habilidad emocional, trastornos de la conducta alimentaria, alteración de la imagen corporal, como hemos hablado anteriormente por los tratamientos, trastorno obsesivo compulsivo, agorafobia o síndrome de estrés postraumático. Es importante destacar que no es la enfermedad inflamatoria intestinal per se la que se asocia a atributos psicológicos negativos, sino la propia actividad de la enfermedad. ¿Y cómo diagnosticamos la enfermedad inflamatoria intestinal? La clínica es lo primero que nos hace sospechar el diagnóstico y luego nos encontramos otras pruebas que nos ayudan a tanto hacer el diagnóstico como hacer el seguimiento. Por ejemplo, análisis de sangre y de heces, que la calprotectina nos sirve también para hacer el seguimiento, pruebas endoscópicas con biopsias, pruebas radiológicas como la ecografía intestinal o la enteroresonancia o el escáner. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues frecuentemente combinamos distintos fármacos o distintas formulaciones de los mismos y hacemos un manejo individualizado y progresivo. No todos los pacientes son iguales. Dependiendo si es un crono o una colitis, utilizamos, por ejemplo, los aminosalicilatos los utilizamos en la colitis ulcerosa y no en el Crohn. Podemos utilizar corticoides y en ambas enfermedades, además de los corticoides, podemos utilizar inmunosupresores, biológicos, incluso podemos llegar a necesitar cirugía. Además, es muy importante hacer también un tratamiento psicológico, un apoyo psicológico, porque, como ya hemos visto, hay una comorbilidad psicológica en muchos de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué es tan importante detectar y tratar estos trastornos psicológicos? Porque la presencia de estos trastornos psicológicos se ha asociado a una peor evolución en la enfermedad inflamatoria intestinal. Nos aumenta el riesgo de brotes, es un factor de riesgo para el fallo de tratamiento con infliximab, además hace que el paciente tenga una menor adherencia al tratamiento y disminuye su calidad de vida y su capacidad para su autocuidado, genera más visitas a los servicios de urgencias y mayores costes médicos con mayor consumo de recursos sanitarios. Además, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, algunos trabajos nos muestran que la presencia de trastornos psicológicos aumentan el riesgo de cirugía, aumentan el número de escáner y de colonoscopias que se hacen, aumentan la probabilidad de tratamientos anti-TNF, inmunomoduladores y de corticoides. Y ya para finalizar, algunas ideas para llevar a casa. Como hemos hablado, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune que se produce en individuos genéticamente predispuestos, que puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero es una enfermedad predominantemente de gente joven, que es crónica, puede afectar a muchos órganos y puede tener, por tanto, manifestaciones extraintestinales, además de las típicas del aparato digestivo, que puede producir afectación psicológica y en la que tenemos distintas opciones terapéuticas y más que van a venir. Además, en ella hacemos un abordaje multidisciplinar. Muchas gracias. Gracias, Noemí, por tu presentación, que se ha ajustado perfectamente al tiempo, pero ha repasado todos los conceptos. La verdad que impresionan, ¿no? Los porcentajes de síntomas que aparecen en los pacientes y cómo repercute eso en la enfermedad. Luego las preguntas que tenga la audiencia, tanto los profesionales que nos escuchen como los pacientes, las vamos a dejar para el final por entre todas contestar lo que pueda surgir. Vamos a pasar a un aspecto ahora muy importante y de mucha trascendencia para los pacientes, que es cómo reconocer cuando estoy en un brote, ¿no? Y nos va a hablar de este tema la enfermera especializada en inflamatoria, Ana María López, del Hospital Gregorio Marañón. Cuando quieras, Ana. Hola, buenas tardes. Tengo un pequeño problema. ¿Se ve la presentación? No. No, no Un se está momento, viendo. que comparto pantalla. Aquí, ¿verdad? ¿Me veis la presentación? De Hola, momento buenas no, Ana. tardes. ¿No? Ay, esperad a ver, que no sé qué pasa. Un momento, porfa. Espera. Esto. Sí, pero no tengo sonido, ¿no? Tengo todo. Vale, voy. Bueno, pues la presentación que os voy a comentar yo es cómo puede un paciente saber que está en brote.
Cuando un paciente sale de la consulta médica, lo primero que le dicen es que tiene una enfermedad crónica, como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y vivir con una enfermedad crónica ya es algo complejo. Por lo tanto, no siempre tenemos que decir a los pacientes que no siempre la cronicidad significa una gravedad extrema, pero sí que va a representar una serie de cambios en sus rutinas y en sus costumbres que acompañan a la persona. Un paciente, a menudo, decirle que tiene una enfermedad crónica va a significar que vive con preocupaciones persistentes, que le van a acechar en la vida cotidiana con pensamientos como: ¿cuándo voy a tener un brote? ¿Cuánto me durará? ¿Sabré reconocer ese brote? ¿Cómo debo actuar ante ello? Para eso hay infinidad de artículos en los periódicos de cómo vive un paciente esta enfermedad autoinmune. Por tanto, se hace necesario e imprescindible una consulta de enfermería, primera consulta o consulta de acogida, donde acojamos a ese paciente y en primer lugar le expliquemos que tiene detrás de él un equipo que está multidisciplinar pensando en él. Le tenemos que explicar en primer lugar cómo funciona la unidad, qué vías de acceso tiene. Vamos a hacer una valoración educativa y esta visita de acogida se va a dividir en varias sesiones. ¿Qué hacemos? Pues dar estas sesiones a la vez que el paciente viene a diferentes citas de la consulta de enfermería, porque lo primero que tiene que saber es qué es esa enfermedad y qué tratamiento le han puesto. Pero esta consulta debe ser progresiva y gradual. Vamos a ir al ritmo que el paciente nos pida. Hay pacientes que quieren saberlo todo el primer día y hay pacientes que con un poquito les vale, pero lo importante es que les enseñemos a guiar, que les enseñemos las diferentes formas de lo que significa la enfermedad, que es una enfermedad crónica e incurable, pero con un arsenal terapéutico importante, como ha dicho Lonemí, que va a haber una serie de periodos que van a ser remisión o brote y ellos tienen que saber diferenciar los síntomas del brote, que afecta a personas jóvenes, como ha dicho Noemí, que va a afectar a todas las áreas, a la personal, a la familiar, a la social, pero que van a tener una atención integral e integrada. Muchos pacientes cuando salen del médico nos enseñan el informe y muchas veces quieren saber dónde está su enfermedad. Yo lo que hago siempre es que con ellos localizar su enfermedad. Muchas veces nos dicen: ¿estas letras qué significan, Ana? Pues les enseñamos un poco la localización, apoyándonos siempre en imágenes y en dibujos. Y aquí les explicamos los dos grandes bloques que tiene enfermería para su atención: la primera consulta de acogida, consultas de seguimiento sucesivas, donde vamos a ir formando al paciente mediante la educación sanitaria, que también pueden venir a demanda, que cuando ellos necesiten algo, tengan unos síntomas que tienen dudas, pueden venir a la consulta que les vamos a ver. Pero a su vez vamos a tener una atención no presencial, una atención telefónica, un correo electrónico, una e-consulta, y también le vamos a recomendar en todas estas atenciones la plataforma de Geduca Inflamatoria, que es una plataforma en la que el paciente van a ir viendo, leyendo y valorando cada una de las cosas que le pasa. Necesitan saber cuáles son los síntomas de alerta. Nos ha dicho Noemí los síntomas de la enfermedad, pero hay una serie de síntomas de alerta, como puede ser en la enfermedad de Crohn, diarrea con o sin sangre o estreñimiento de más de 2 o 3 días, dolor abdominal moderado, hemorragia rectal, fiebre, cansancio, fatiga, pérdida de peso o síntomas perianales. Y en la colitis ulcerosa, diarrea en general progresiva, con hemorragia rectal, con urgencia, con tenesmo e incluso incontinencia, que muchos pacientes no nos lo dicen por vergüenza o pudor, por cansancio y fatiga y pérdida de peso. Todo esto nos hace ver que qué necesitamos nosotros también conocer de nuestros pacientes. De nuestros pacientes tenemos que saber su historia de la enfermedad, qué síntomas han tenido otras veces y cómo han cursado los brotes anteriores. ¿Qué le supone a él la enfermedad? ¿Cómo la afronta? ¿Cuál es su estado anímico? A veces los pacientes tienen síntomas no físicos, pero tienen unos síntomas anímicos, psicológicos, que son súper importantes de abordar en cualquier intervención de enfermería y de cualquier profesional. De ahí la importancia del apoyo emocional y del gran papel que hacen nuestros psicólogos. ¿Qué expectativas y objetivos tienen?
y qué inquietudes, dudas y preguntas tienen nuestros pacientes. Pero claro, cuando un paciente se pone en contacto con la unidad, tanto sea presencial como no presencial, pueden aparecer diferentes situaciones. Puede que tengan una duda que la propia enfermera de práctica avanzada en inflamatoria pueda resolver, o simplemente sea una mala adherencia a un tratamiento que simplemente instaurándolo de nuevo, indagando por qué el paciente, pues, por ejemplo, no se pone los enemas, el paciente empeora porque no tiene una buena adherencia. También puede ser que sea algo más preferente, es decir, que tenga síntomas de brote, no para la urgencia, pero sí para pasar nota a su médico correspondiente para una valoración preferente, o tengamos que derivar a urgencias sí o sí porque los síntomas que tiene, como puede ser una fiebre o una hemorragia rectal, tiene que ir a valoración de urgencias. Pero también tenemos que explicar a los pacientes que no toda la diarrea es signo de que va a venir un brote. Tienen que conocer que existen diarreas de curso rápido, de duración corta y que cualquier población la tiene, como es con una gastroenteritis, pero que nosotros también las podemos tener. Así puede tener una diarrea infecciosa, como pueden ser las víricas, las bacterianas, las parasitarias y las fúngicas. Siempre que un paciente viene con síntomas de brote, lo primero que hacemos es descartar que no tenga una sobreinfección vírica, bacteriana o una de estas. O puede ser no infecciosa, pero secundaria a diferentes fármacos, como son los laxantes, los antiácidos con sales de magnesio, antibióticos o otros fármacos que enfermería debe de conocer cómo interaccionan con el resto de fármacos que tiene pautado el paciente, como puede ser la metformina, una quimio, unos inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, etcétera. Por lo tanto, no toda diarrea ni todo curso rápido de un empeoramiento es un brote. Pero también tenemos que explicar a los pacientes en esta consulta que existen una serie de factores externos que pueden agravar la enfermedad, como puede ser el tabaco. El tabaco es un factor nocivo que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Crohn y tiene un impacto negativo, con lo cual la enfermería aquí tiene una gran función, que es favorecer el abandono del tabaco en los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. El uso de ciertos medicamentos, como los AINES o algunos antibióticos, que no está ninguno contraindicado, pero sí tenemos que explicarles la premisa de que debemos tomarlos el mínimo tiempo que sean efectivos. No podemos hacer una dosis prolongada de estos tipos de tratamientos, porque son sensibles y pueden presentar brotes. Las infecciones como las gastroenteritis, que en una persona normal nos puede durar 2 o 3 días, pero una persona con enfermedad inflamatoria intestinal puede durarle más días e incluso aparecer el brote. Y el estrés, que no existe una evidencia científica, pero sí es verdad que cada vez se correlaciona más, por lo tanto, un abordaje del estrés o del estado anímico de la persona va a ayudar muchísimo a que el paciente tenga menos brotes. Entonces, para esto tenemos una gran herramienta de GEDUCA que yo a todos los pacientes en la primera consulta de acogida les explico, que es la de entrena monitorización. Les voy a decir, vais a monitorizaros vosotros mismos y vais a ver cómo estáis. Así, dentro de la plataforma, mide la actividad de tu enfermedad, tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, y ellos mismos se van a hacer una serie de preguntas que son las mismas que hacemos en una valoración de enfermería, pero van a tener un resultado. Es decir, ¿cómo definiría su estado de salud? Señale cómo definiría el dolor abdominal que padece actualmente, qué número de deposiciones líquidas o muy blandas está haciendo, nota algún bulto localizado en alguna zona concreta del abdomen, tipo una oclusión intestinal, sobre todo en el lado derecho, y señale alguna de las manifestaciones extradigestivas. Yo aquí aprovecho a explicarle lo que es la uveitis, el eritema nodoso, las aftas, el pioderma, las fisuras, y conmigo vamos haciendo un ejemplo de monitorización. Damos a enviar y nos salen 3 posibles semáforos. El semáforo verde, que nos va a decir que las respuestas se relacionan con una fase asintomática de la enfermedad.
que siga haciendo bien las cosas, que siga teniendo buena adherencia, llevando a cabo los seguimientos, los controles analíticos. Puede tener un semáforo amarillo en el que nos dice un brote moderado. Tus respuestas se relacionan con una situación de enfermedad en brote moderado. Contacte con su unidad y comente la situación. ¿Para qué? Pues para reajustar el tratamiento, que es lo que os decía, aquí puede resolver enfermería o pasar una nota preferente a su médico. Y si nos sale un semáforo rojo, yo les digo, aquí casi ni me llaméis, corred para la urgencia y ya en la urgencia me dejáis el mensaje, porque aquí ya sí que estamos en un brote grave de la enfermedad y suele ir acompañado de fiebre de más de 38, dolor abdominal intenso, vómitos, falta de apetito, que esto ya nos hace ir a la urgencia. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Pues que se hace necesario la primera consulta de acogida con una educación para la salud y el fomento del autocuidado de nuestros pacientes, pero siempre llevando a cabo esto con un apoyo emocional, creando una relación de confianza y seguridad al paciente, mediante una escucha activa, mediante el tacto, la empatía, en la ética y el respeto, y siempre y cuando teniendo en cuenta su intimidad, su privacidad y su dignidad. Porque lo más importante es conseguir un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social. Tenemos que tener las tres patas de la silla. Y nada más, simplemente decir que, como les digo yo siempre a todos los pacientes, que en la vida no hay cosas que temer, sino que hay cosas que comprender. Si nos explican las cosas, las comprendemos, las afrontamos y las llevamos a cabo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu ponencia, como siempre, pues importante, porque tocas los temas que a los pacientes les importan y has acabado. Yo voy a intentar, esta última diapositiva me ha gustado mucho porque recoge aspectos importantes para acercarnos a los pacientes, ¿no? Y ahí las enfermeras sois unas expertas, la escucha activa para hacer un buen apoyo emocional y conseguir así el bienestar global. En estos aspectos que tanto condicionan a los pacientes, las psicólogas o el apoyo psicológico es clave. Ojalá tuviéramos todos, ¿no? Cerquita en nuestras unidades disponibles a esos profesionales que en ciertos momentos ayudan muchísimo a los pacientes. Como no todas las unidades disponemos de ese apoyo de manera global o cuando realmente lo queremos tener, desde GEDUCA nos intentamos acercar a esas necesidades de los pacientes con nuestras psicólogas, ¿no? Que bueno, han hecho muchas de las infografías que han ido apareciendo primero en la charla de Noemí, ahora en la de Ana y que están disponibles para todas las unidades. Y desde ese punto de vista, el disponer por lo menos de esta ayuda psicológica a través de este taller con Laura y Purificación, pues es una maravilla, ¿no? Un gran apoyo, por lo menos desde aquí, intentar trasladarlo a los pacientes y a los profesionales. Van a ir una charla después de la otra. Primero hablará Laura Camacho del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y continuará Purificación Bernabéu del Hospital General de Alicante. Y cuando quieras, Laura, puedes empezar con tu ponencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por todo tu apoyo, por todo tu trabajo y por siempre hacer fácil cualquier iniciativa que tenga que ver con el abordaje psicológico y multidisciplinar de la enfermedad inflamatoria intestinal y por hacer posible este taller. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Comparto pantalla. A ver. Bueno, pues pasamos a la segunda parte del taller y os comento un poco cómo nos vamos a organizar. En esta segunda parte vamos a abordar 6 puntos clave de cómo afrontar y cómo manejar las emociones, los pensamientos. Empiezo yo con el primero y el segundo a modo de justificación de por qué pensamos que es importante hacer un taller de este tipo. Luego doy paso a mi compañera Purificación Bernabéu, ella va a desarrollar el punto 3 y 4 y cuando ya termine pues continúo yo hasta ya el final del taller. Yo os aconsejo que tengáis cerquita un bolígrafo y papel porque vamos a intentaros dar claves importantes, ejercicios, pautas que yo creo que os pueden venir bien y serviros, ¿vale? Bueno, a modo de introducción, muy rapidito, sabemos, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que la enfermedad inflamatoria intestinal
tiene un gran impacto a nivel físico, conocemos muy bien cuáles son las consecuencias a ese nivel, pero en algunas ocasiones puede llegar a tener también un impacto importante en todas las áreas y dimensiones de la vida de una persona. ¿De qué va a depender la severidad de ese impacto? Evidentemente de la gravedad y de la severidad de la enfermedad, pero también va a depender de los recursos que pueda tener la persona para hacer frente a esas limitaciones o a esos obstáculos que la enfermedad en un momento determinado puede introducir en su día a día. Y en este sentido, ¿cómo influyen los factores psicológicos en la enfermedad? Nosotros vamos a partir de un malestar emocional. Cuando este malestar emocional es intenso, frecuente y además se mantiene en el tiempo, puede llegar a tener una influencia en el aumento de los síntomas físicos. Al mismo tiempo, cuando la gravedad, la severidad y la intensidad de esos síntomas físicos aumentan, va a generar una mayor incapacidad para que la persona pueda desarrollar su día a día con normalidad. Y esto al mismo tiempo va a generar mayor malestar emocional. Por lo tanto, lo que tenemos es un círculo vicioso de influencias mutuas y desde el punto de vista médico, los esfuerzos se dirigen fundamentalmente al control de los síntomas físicos y desde el punto de vista psicológico nosotros intentamos entrenar a los pacientes en manejar ese malestar emocional, en disminuir el impacto que pueda llegar a tener ese malestar emocional. Y así, entre todos, dentro del equipo multidisciplinar, intentamos que la calidad de vida de la persona sea la mejor posible. A pesar de esta importancia, la importancia que tienen los factores psicológicos, como comentábamos anteriormente, pues no todos los pacientes tienen acceso a un profesional de la salud mental. Os pongo aquí algunos datos. En algunos estudios solo el 12%, en otros menos del 25% afirman que han sido derivados al psiquiatra o al psicólogo y en general el 70% informan que nunca han recibido ayuda psicológica, ¿no? Y a pesar un poco de la relación que existe, como comentaba la doctora Noemí Manceñido, de la relación entre alteraciones psicológicas, menor satisfacción, mayor ingreso, mayor dolor, en fin, una evolución de la enfermedad peor. Por todo esto, por esta carencia, ¿no? y por esta dificultad de acceder a un profesional de la psicología, creemos que es necesario pues, aportar algunas herramientas, ¿no? y algunos recursos más. Por eso decidimos hacer este taller de gestión emocional, que es abierto a todos los pacientes, a los profesionales también, y que esperemos que sean útiles. Como ya se ha comentado también, la gestión emocional es una habilidad. Lo subrayo en negrita porque como cualquier habilidad se puede entrenar y cuanto más la entrenemos, más eficaces seremos a la hora de relacionarnos con nuestras emociones. Así que, bueno, el objetivo fundamental de este taller es que aprendamos a manejarla de manera saludable. Doy paso ahora a mi compañera Purificación Bernabeu y ella os va a dar claves muy interesantes para aprender a relacionaros, ¿no? con vuestras emociones. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla hoy, con este día tan caluroso, atendiendo nuestro taller, que espero que sea de interés para todos. Gracias a mis compañeras y a Ana Echarri, que hacen que esto sea agradable y espero que eficiente y os sirva para algo. A ver si puedo compartir pantalla de entrada bien. Y empezaríamos. Pues bueno, para empezar algún problemilla tengo. Vale. No me sale mi presentación. Me ha pasado lo de antes. Ahora, creo, ¿ahora sale la mía? Creo que ahora sí. ¿Me podéis decir si está saliendo en mi pantalla? Está aquí, vale. Bueno, yo voy a aterrizar de lleno en lo que es la gestión emocional. Os he hecho un resumen bastante sintetizado de lo que de los talleres que yo tengo preparados para mis pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Y a mí me gusta que los talleres sean muy experienciales. Entonces, para ello empiezo siempre el taller de esta forma, con una pequeña dinámica que me gustaría que hicierais los que me estáis viendo ahora, ¿no? Anotamos en un papel cómo me siento hoy, cómo me siento en este momento. Lo anotamos y lo guardamos. Esto forma parte de la base de la educación emocional, que es el autoconocimiento. Si entiendo cómo me siento, si me conozco, podré gestionar bien mis emociones. Y a partir de ahí, pues habrá que definir qué son las emociones. Como os digo aquí, una emoción es una reacción, una respuesta del organismo
ante algo que sucede, que puede ser un acontecimiento o un pensamiento y que tiene un significado para nosotros. Las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro organismo detecta un cambio que es significativo. Y como os digo aquí, las emociones no son malas ni peligrosas. A mí no me gusta diferenciarlas en positivas y negativas, porque todas tienen una función. Todas, hasta las que nos hacen sentir mal. Tenemos las emociones primarias que nos sirven para alertarnos, para protegernos ante situaciones externas, como son el miedo, tristeza, alegría, ira. Y luego están las secundarias, que son combinaciones de estas, que después os explicaré un poquito más. Lo importante es que cuando viene una emoción intensa, seguramente es porque hay algo que la está generando. Y esa emoción lo que nos está dando es una información valiosa para adaptarnos al entorno. Las emociones nos preparan para reaccionar y activan nuestra conducta. Fijaos, el acontecimiento pues puede ser de muchos tipos. Puede ser un acontecimiento externo, como os pongo aquí, un accidente, una discusión, una mala noticia, también algo bueno, como un regalo, o también una buena noticia. O puede ser algo interno, como un pensamiento o algo físico. El dolor también puede provocar una emoción. Y como os digo, todas tienen una función, y aquí hay algunas de las funciones que tienen las emociones, sobre todo la función adaptativa, nos preparan para la acción, la función de supervivencia. Una función social. Fijaos, las emociones primarias son universales y transculturales. Lo que significa esto es que todos las sentimos y todos las expresamos. La expresión facial es igual. Por ello, podemos comunicar cómo nos sentimos con los demás y cómo los demás pueden también percibir cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Por ello decimos que tienen una función social. También tienen una función motivacional. Emoción y motivación están íntimamente relacionados. La emoción es la que activa nuestra conducta a través de la motivación. Y también una función informativa. Siempre nos están indicando algo. Yo siempre les digo a mis pacientes que la emoción no viene para quedarse. Viene, nos da la información y hay que dejarla ir. Y aquí tenemos, como os he dicho antes, las emociones básicas, que serían miedo, sorpresa, alegría, enfado, asco y tristeza. Estas son las que nos vienen de serie, son innatas y son las que nos preparan para la supervivencia, nos protegen. La combinación de estas emociones da lugar a todas las otras emociones secundarias, como son la culpa, la vergüenza, la preocupación, la incertidumbre. Y estas emociones ya no son innatas y sí que dependen de nuestra experiencia con el medio, de nuestro aprendizaje, de nuestro contexto, de nuestro entorno. O sea, cada uno podemos sentir la culpa de una forma diferente o sentir más o menos culpa ante el mismo suceso. Pero si hay un acontecimiento que nos provoca un miedo real, vamos a sentir el miedo igualmente. Bueno, y si todas son buenas, como os he dicho, ¿no? Las necesitamos todas. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces nos causan, son desadaptativas? Pues como os digo aquí, son desadaptativas cuando son exageradas en intensidad o bien en duración, cuando no responden a un estímulo real, cuando son anticipatorias. Por ejemplo, el miedo a sufrir una enfermedad grave cuando no hay ningún testimonio real que nos confirme esto. O cuando se activan ante estímulos que son en inicio inofensivos y nos generan excesivo malestar o conductas inadecuadas. Por ejemplo, el miedo a subir un ascensor, ¿no? Realmente el ascensor no es un peligro, racionalmente. O hablar en público, esto no supone un peligro, pero como os digo, como esto ya forma parte de nuestra experiencia, lo podemos percibir de esta forma. Y también cuando nos causan excesivo sufrimiento y trastorno. Bueno, pues aquí vamos a empezar ya a dar algunas claves para lo que es la gestión emocional. En primer lugar, habría que identificar qué emoción es la que estamos sintiendo, qué es lo que os he puesto al inicio en la dinámica. Y como os he dicho, me interesa que le pongamos una etiqueta específica. No, cuando yo le pregunto al paciente, ¿cómo te sientes? No me sirve que me diga bien, mal o regular, ¿no? Vamos a poner la etiqueta específica de cómo estoy sintiendo ahora mismo. Después de identificarla, lo adecuado es expresarla, pero expresarla de manera adecuada. Puede ser verbal, puede ser expresión de sentimientos, puede ser con escritura terapéutica. Y como os digo, la emoción no viene nunca para quedarse. Si nos la quedamos es que algo no estamos gestionando bien. Hay que aceptarla, ver qué nos está diciendo y dejarla ir. Por otra parte, si reprimimos nuestras emociones de forma habitual, pues podemos llegar también a las somatizaciones. ¿Qué son las somatizaciones? Pues es cuando nuestro cuerpo está presentando sintomatología fisiológica, pero responde a un origen emocional.
puede producir somatizaciones o bien un incremento de los síntomas que normalmente tenemos, que en nuestro caso pues, puede ser aumento de deposiciones, dolor, etcétera. ¿Y qué sucede con la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues que en el curso de la enfermedad se pueden experimentar distintas emociones. Entre ellas aquí enumero algunas, pero muchas más, ¿eh? Ansiedad, incertidumbre, pues no sabemos cómo va a cursar, cuándo vamos a tener un brote, qué va a pasar después, tristeza, vergüenza, ¿no? Por las situaciones que nos genera, incluso miedo a que pueda provocar algo más, a que pueda ir a peor. Y ahora, siguiendo con las dinámicas, me gustaría que también identificarais y anotarais en la hojita que tenemos preparada 3 situaciones personales relacionadas con la incertidumbre, que seguro que algunas os salen. Y bueno, mientras anotáis o no, yo sigo con el taller y si esto no lo hiciéramos en el momento, pues después lo retomaríamos, lo podéis retomar al final. Bien, ¿y qué componentes tiene la emoción? La emoción tiene principalmente 3 componentes. Está el componente fisiológico, que es qué estoy sintiendo en mi cuerpo, dónde siento la emoción a nivel fisiológico. Son sensaciones físicas como tensión muscular, puede ser taquicardia, puede ser sudoración, puede ser incluso diarrea, fijaos. O también tiene el componente cognitivo, que es el componente mental. ¿Qué pienso cuando tengo la emoción? ¿Qué pienso cuando estoy triste? ¿Qué pienso cuando estoy feliz? ¿Qué pienso cuando estoy enfadado? Y luego está el componente conductual. ¿Qué es lo que hago? Es mi comportamiento. ¿Qué hago con todo esto? Y este es un ejercicio que pongo en el taller a veces que, bueno, este es un ejemplo de un paciente, ¿no? Pensamiento del paciente. ¿Qué ocurrirá si pierdo mi trabajo por tantas bajas? ¿Y qué siento? Pues siento todo esto, fijaos. Respiración agitada, el corazón va más deprisa, siento punzada en el estómago y a lo mejor un aumento del número de deposiciones. ¿Y qué hago? Aquí hemos puesto distintas conductas alternativas que se suelen hacer, no es la del paciente en concreto, ¿eh? Pues puede ser como de forma compulsiva porque eso me sacia la ansiedad, consumo más alcohol porque estoy más relajado, o me deprimo y me acuesto porque me siento muy mal y no me apetece hacer nada más, o una conducta adaptativa sería, pues mira, me voy a correr y me desahogo, pero cualquiera de ellas es una conducta de respuesta a la emoción. ¿Y qué sucede cuando las emociones son desadaptativas, cuando no las gestionamos bien, cuando no las gestionamos adecuadamente? Pues fijaros, puede producir estrés, ansiedad, depresión, entre otros muchos trastornos que bien ha enumerado antes Noemí, pero sobre todo estos 3. Y para ello, pues igual que hemos hecho con la emoción, habría que identificar qué es cada uno de ellos, ¿no? Definirlos. Yo siempre digo que el estrés es una respuesta adaptativa, que es natural, una respuesta natural del organismo ante un estado de amenaza o ante un posible peligro. Es lo que utilizamos de una manera popular cuando decimos, oye, que me sobrepasa, ¿no? La carga que tengo me sobrepasa y percibo que con mis recursos no la puedo afrontar. Entonces hay un desequilibrio entre cómo percibo la carga del ambiente, carga ambiental, carga de trabajo o algo que nos ha sucedido, y cómo percibo mis recursos para hacer frente a esa carga. Si hay un desequilibrio, entonces producirá el estrés. Pero como os digo, es una respuesta natural y es incluso necesaria. El estrés adaptativo nos mantiene alerta, mejora nuestra concentración, nos ayuda a la acción. Es una buena respuesta ante imprevistos, por tanto es bueno. Pero ¿qué sucede cuando se alarga en el tiempo, es muy intenso y se cronifica? Pues nos puede provocar todo esto que os digo aquí. Irritabilidad, nerviosismo, tensión muscular, no me puedo concentrar, me dicen los pacientes, es que leo y no sé lo que estoy leyendo, estoy cansado constantemente, me falta energía, pensamientos negativos, me provoca problemas para dormir, e incluso síntomas como estreñimiento, diarrea, vómitos o dolor. ¿Y qué sucede con la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues que tiene sus propios estresores. Debido a su carácter crónico, ¿no? Sabemos que es una enfermedad crónica que es para siempre, a su curso impredecible, lo que provoca la incertidumbre, no sé cómo va a cursar, cuándo va a volver el brote, si me voy a mantener en remisión o no. Incertidumbre en los tratamientos. Oye, pues este tratamiento que me iba bien, ahora de repente ya no funciona. Entonces provoca incertidumbre y ansiedad. Por la posible afectación sistémica, sabemos que es una enfermedad que afecta a varios sistemas. Y también por las dificultades laborales y sociales que conlleva, ¿no? Por las distintas bajas o porque, mira, yo ya no salgo como antes y no tengo claro que voy a tener un baño cerca. Pues todo ello son estresores de la enfermedad. Y bien, ¿ese estrés o es ansiedad? A mí me gusta diferenciar esto porque a veces hay una fina línea que lo separa, incluso muchos profesionales lo identifican, ¿no? Y lo tratan por igual.
A mí me gusta diferenciarlo, aunque el tratamiento a veces es el mismo, pero está bien saber que son respuestas distintas, ¿no? La ansiedad es un estado mental, es una respuesta más inespecífica y se caracteriza por una gran inquietud, una intensa preocupación por todo y una extrema inseguridad. De alguna manera, con la ansiedad el paciente está siempre alerta, ¿no? Está siempre pendiente a ver qué va a pasar ahora. En cambio, el estrés siempre responde a un estímulo externo. La ansiedad es una respuesta interna y específica y en el estrés siempre hay algo externo que lo provoca. Este algo externo puede ser cualquier cosa, puede ser lo que llamamos un suceso vital estresante, ¿no? Como la muerte de un familiar, o me estoy divorciando, estoy pasando por un proceso importante de oposición, o puede ser una sobrecarga de trabajo, como he dicho antes. La diferencia es que cuando cede el estresor, el estrés para, ¿no? En cambio, la ansiedad no. La ansiedad, como es inespecífica y es una respuesta de una gran preocupación, suele permanecer. Entonces, ¿cuándo es también desadaptativa? Pues cuando es muy intensa o se cronifica. ¿Y qué síntomas puede tener? Aquí pongo algunos, pero pueden ser muchísimos más. Pues preocupación excesiva, el miedo a no poder controlar la situación, dificultad para respirar, taquicardia, estoy en estado de alerta constante, ¿qué me pasa? ¿Qué más va a pasar? Siento mareos, náuseas, vértigo, hormigueo en partes del cuerpo. Tengo pensamientos catastrofistas o negativos y problemas para dormir, entre otras muchas cosas. Y yo a mis pacientes siempre les digo esto, ¿no? El 91% de las cosas que te preocupan no van a suceder jamás. Y cuando yo decía esto en la presentación se me reían. Pero ahora vete aquí que hay una psiquiatra que se ha hecho importante en redes sociales, que apoya mucho el tratamiento psicológico, que es Marian Rojas, que muchos de mis pacientes la siguen y me dicen, oye, mira, que esta psiquiatra dice lo mismo que tú decías. Bueno, y ahora sí que os lo creéis, ¿no? Y ella dice que esto no lo dice ella, sino que lo dice efectivamente la ciencia, ¿no? Hay artículos que avalan esto, que todo aquello por lo que nos estamos preocupando durante mucho tiempo difícilmente llega a pasar. Entonces yo les digo a mis pacientes, pues bueno, lo que hay que hacer es quitarle la pre y ocuparnos de aquello que nos preocupa realmente, si es que tiene solución. Y ahora vamos a hablar de la depresión, ¿no? Bueno, más que depresión he puesto aquí estado de ánimo deprimido que nos puede llevar a depresión. La voy a tratar muy someramente, muy por encima, pero puede ser otra consecuencia de una mala gestión de las emociones. En el estado de ánimo deprimido lo que se da es una tristeza, una gran tristeza, una pérdida de interés en las actividades que hacíamos antes. Ya no disfruto con lo que antes hacía. No me dice el paciente, oye, pues me gustaba oír música, me gustaba leer, pero todo esto ya no disfruto con ello, no me apetece hacerlo, siento apatía, ya no siento placer por nada, tengo sentimientos de inutilidad, incluso de culpa, ¿no? Me culpo encima por estar así, sentimientos de desesperanza, no sé lo que va a durar esto, no sé qué va a ser de mi vida. Por lo tanto, el paciente se siente indefenso, se siente desvalido, con falta de energía, también se producen cambios en el apetito o en el sueño y se siente, por tanto, como he dicho, menos activo y deja de hacer actividades que son reforzadores y, por tanto, se produce un efecto de retroalimentación. Dejo de tener reforzadores y entonces tengo más estado de ánimo deprimido. Y fijaos que preparando el taller leí en el periódico esta noticia. Dice aquí que las personas con problemas digestivos tienen 9 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno depresivo, según un estudio. Pero bueno, como esto lo decía el periódico y a veces esto es sensacionalismo, pues me fui a la fuente y efectivamente es un estudio del 2022 donde dice que hay una relación directa y bidireccional entre enfermedad inflamatoria intestinal y depresión. Por tanto, pues habrá que tenerlo en cuenta también. Y fijaos, esto es una de las herramientas que yo les doy a mis pacientes para que vean la relación que puede haber entre sintomatología fisiológica y sintomatología psicológica. Esto lo podéis utilizar, es muy fácil, únicamente hay que hacer una tabla con los días de la semana y con la sintomatología más frecuente en cada uno de nosotros, ¿no? Pues si tengo dolor o molestias físicas, si tengo fiebre, ansiedad o estrés, tristeza o desánimo y también número de deposiciones. Este es un ejemplo de un paciente, ¿no? Pues, pero al cabo de las 2 semanas de iniciar el autorregistro, pues nos damos cuenta de que efectivamente resulta que cuando tengo más estrés, pues aumentan mis deposiciones. O cuando estoy más triste, tengo más dolor. En ese caso, como nos damos cuenta, que es la primera parte en psicología, ¿no? Siempre decimos, primero darnos cuenta, ¿vale? Y luego podremos gestionar. Nos damos cuenta y entonces aquí es cuando trato con el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos más ansiedad o más tristeza y nos aumentan los síntomas fisiológicos, tal vez gestionando los síntomas emocionales podremos modular los fisiológicos.
Y en muchas ocasiones es así. Bueno, y aquí os pongo otro ejercicio para hoy, que es identifica 3 de tus principales preocupaciones, hablando de preocupaciones, y escríbelas en un papel. En el papel que habéis apartado para identificar primero emociones, luego incertidumbre, pues ahora me gustaría que escribierais preocupaciones. Si no tenéis 3, pues 2 o una, ¿no? Las que sean, pues las que os rondan por la cabeza. ¿Y por qué pongo esta imagen ahora? Pues fijaos, muchas veces las preocupaciones que tenemos no responden a un problema real, sino que responden a un pensamiento rumiativo que nos viene una y otra vez, no le damos solución, a base de repetirlo se convierte en un hábito de pensamiento y todos los días me viene a la cabeza. Es que tengo continuamente este pensamiento. En el caso de muchos pacientes míos esto desembocará en un cáncer. Fijaos qué pensamiento más catastrófico, ¿no? Y es un pensamiento totalmente rumiativo. Lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero en realidad no tienen ninguna base, nada confirma que esto pueda pasar ahora mismo y tampoco lo puedo solucionar. Por eso le llamamos pensamiento rumiativo. Y es que la manera de pensar sobre las cosas afecta a la forma en que sentimos y a la vez las emociones repercuten en nuestro comportamiento. Esto es muy importante. Fijaos, la manera de pensar nos afecta en cómo nos sentimos y en cómo nos comportamos, en nuestras conductas. ¿Y cómo funciona esto? Pues por experiencias, desde pequeños vamos aprendiendo a pensar de una forma determinada, que no siempre es adaptativa. Y de esta forma generamos nuestras creencias y nuestra tendencia, si es el caso, a los pensamientos negativos. ¿Y qué pasa con estos pensamientos negativos? Porque son específicos, aparecen como un mensaje taquigrafiado, los damos por ciertos, aunque no lo sean, no son fruto nunca de la reflexión, suelen ser espontáneos y relativamente autónomos, no los solemos cuestionar, nos los creemos directamente porque los hemos repetido tanto que nos los creemos. Tienen un contenido muy personalizado, cada uno se repite el que le hace daño a sí mismo y suelen responder a preocupaciones que no tienen una base real. ¿Y cómo los gestionamos? Bueno, luego mi compañera Laura ahondará en esto, ¿no? Yo os he puesto aquí un pequeño resumen de cómo gestionarlos y ella lo explicará un poquito más detenidamente. Pero como siempre, primero darme cuenta de que estoy teniendo un pensamiento rumiativo, un pensamiento negativo automático que viene a mí sin que yo lo pueda controlar. ¿Qué podemos utilizar? Pues la parada de pensamiento, ¿no? Pensar, oye, esto es solo un pensamiento, es un producto de mi mente, pero yo no me tengo que identificar con esto, porque tú no eres tu pensamiento. Y nuestra mente a veces no identifica, a veces no. Nuestra mente no sabe diferenciar entre lo que es la imaginación y lo que es la realidad. Por lo tanto, el pensamiento no lo creemos. También sirve el reemplazar el pensamiento por algo más racional, ¿no? Refutarlo, confrontarlo, enviarnos mensajes positivos, que nuestro autodiálogo sea más positivo, no rumiar y volver a repetir estos pensamientos porque cada vez se hacen más fuertes, refutarlos buscando pensamientos alternativos y también sirve pues distraerse, buscar cualquier tipo de actividad mental o física que nos distraiga de este pensamiento que no es real. Porque fijaos, son tan importantes los pensamientos que según en lo que nos enfocamos, pues eso es nuestra vida en cada momento. Por eso es importante identificar qué tipo de pensamiento hay en mi mente habitualmente. Y si son de este tipo, de los llamados rumiativos, negativos o creencias irracionales, pues intentar trabajar con ello, ¿no? Gestionarlo mejor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues yo le digo a mis pacientes, mira, hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, no depende de mí el no enfermar, no depende de mí cómo se comportan los demás, ni que existan injusticias o que cosas que ya han pasado fueran de otra forma, pues ya ha pasado y fue así. Eso no lo puedo controlar ni depende de mí. ¿Pero qué depende de mí? Pues tener una actitud positiva, aprender a comunicarme mejor de una forma más asertiva, desarrollar mis potencialidades, cuidar mi salud, mi bienestar y trabajar en lo posible en mí y en mi relación con los demás. Si así me ocupo de lo que depende de mí, estaré gestionando mejor tanto mis pensamientos como mis emociones. Y aquí os detallo algunas técnicas adecuadas para el manejo de emociones. Una de ellas es la respiración profunda, que es la respiración abdominal. Es muy fácil de aplicar y es muy útil para controlar las reacciones fisiológicas y es muy inmediata y efectiva en situaciones de estrés o de ansiedad para controlar ese momento. La respiración profunda es la respiración de los bebés, nacemos con ella, pero luego con el devenir, ¿no? Nos hacemos mayores, cambiamos el estrés y acabamos respirando únicamente con la respiración torácica, que es la que yo estoy utilizando ahora mismo. Si notáis que hablo rápido,
es porque no estoy respirando adecuadamente. Estoy haciendo una respiración superficial. En cambio, si respiramos profundamente, llevamos el aire al abdomen y luego lo soltamos de forma lenta, esto inmediatamente nos relaja. Podéis probar ahora. Tomo una respiración, la llevo a mi abdomen, la aguanto un poquito y la suelto de forma lenta. Pues esta es una de las técnicas que podemos utilizar. Esto se tiene que trabajar y repetir y practicar, pero os doy una pequeña pincelada. También funciona muy bien la relajación muscular, pero igualmente es para que sea eficaz requiere entrenamiento hasta que la automaticemos. Aquí os he dejado unos enlaces donde hay audios donde podemos practicar la relajación muscular guiada. Tenemos uno de Educa Inflamatoria y otro de la página que tenemos nosotros en el hospital, donde tenemos en meditaciones guiadas, relajaciones guiadas que podéis usar para ir practicándola. Y como tercera herramienta, a mí me gusta también utilizar el mindfulness, que ya sé que está muy manido, pero funciona muy bien cuando lo que más se da en el paciente, más que la activación fisiológica, es una activación mental. No puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar mis pensamientos negativos, estoy rumiando todo el rato esto. Entonces el mindfulness funciona muy bien en estos casos. También tenemos en la aplicación alguna meditación guiada de mindfulness. Y redundo en lo que os he dicho antes de los pensamientos. Es tan importante gestionar nuestros pensamientos que en muchas ocasiones ellos determinan nuestras emociones y por tanto nuestro comportamiento. Y como os digo aquí, allí donde está tu atención, eso es la vida para ti en cada momento. Aquí termina mi presentación y ahora continuará Laura, pero un momentito antes de continuar Laura, me gustaría que los ejercicios que hemos hecho, que han sido muy cortitos y bueno, pues lo que se puede hacer en estos 20 minutos, sobre todo el de las preocupaciones, que lo dejéis ahí y que mañana lo volváis a leer. Y os deis cuenta, cuando volváis a leer este ejercicio, de que a lo mejor no eran tan importantes o no os afectan tanto como os afectaban cuando las teníais dentro de vuestra cabeza, ¿no? Cuando nos pasamos del plano mental al plano material, la perspectiva nos hace verlas de otra manera. Y también para que penséis si es una preocupación real que responde a un problema real o es un pensamiento rumiativo de los que hemos visto antes. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y ahora os dejo con mi compañera Laura, que tiene todavía cosas muy interesantes que deciros. Gracias. Muchas gracias, Puri, muy interesante todas tus claves. Bueno, continúo yo con el taller. A ver, abro la presentación de nuevo. Aquí, bueno, yo lo que os voy a proponer en esta segunda parte, ya para terminar, es que trabajemos la aceptación, ¿no? La aceptación como estrategia. Y me diréis, ¿como estrategia para qué? Pues como estrategia para lograr una mayor adaptación ante los cambios, las dificultades con las que nos vayamos a encontrar. Aceptación como estrategia para tener paz mental, simplemente con decir la palabra ya como que te relajas. La aceptación como estrategia para lograr una vida con significado y sobre todo para acompañarnos en los procesos que tengan que ver con la enfermedad y procesos a los que inevitablemente tendremos que transitar o vivir a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Si vamos acompañados en esos procesos de la aceptación, serán procesos que entenderemos mejor, que asimilaremos mejor y que seguramente nos costará menos, ¿no? Transitar por ellos. Os voy a hablar primero de un proceso importante que se da en proceso de adaptación emocional, que se da en la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando a una persona le dan el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona debuta? Pues va a pasar por diferentes fases. Una primera fase de evaluación inicial, donde la persona se pregunta a partir de ahora si la enfermedad va a interferir o no en mi vida diaria, si yo voy a poder continuar con mis planes. Después, poco a poco, van a surgir diferentes reacciones de tipo emocional y bueno, ya comentaba Puri algunas de ellas, ¿no? La rabia, el miedo, la negación, la frustración, pero en definitiva lo que se suele dar es un duelo por la pérdida. ¿Por la pérdida de qué? Pues por la pérdida de la salud y por la pérdida de un estilo de vida anterior. Y ya poco a poco van surgiendo varios grados de aceptación. Hay que tener en cuenta que la aceptación es un proceso y es un proceso complejo. Es un proceso que, aunque vaya en línea ascendente, como pongo aquí la gráfica, va a tener también pasos hacia atrás, es decir, altibajos. Y esos altibajos forman parte de este proceso de aceptación. Una vez que la fase inicial del impacto del diagnóstico ya está superada,
este proceso de adaptación va a continuar, ¿no? Porque además la persona se va a tener que enfrentar a diferentes situaciones que pueden ir surgiendo, como por ejemplo un nuevo brote, una recaída, un ingreso hospitalario, etcétera. Pero, ¿qué significa aceptar? Es importante que tengamos claro qué significa aceptar, porque muchas veces lo que nos dicen es, bueno, tú lo que tienes que hacer es aceptarlo y ya está, ¿no? Y ahí que nos vamos nosotros con esa frustración y esa rabia dentro. Pero fijaos, aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de luchar en una batalla que jamás vamos a poder ganar. No podemos no tener la enfermedad. Ya podemos cabrearnos mucho, enfadarnos, patalear. No podemos no tener la enfermedad. Así que vamos a abandonar esa batalla y en el momento en el que empezamos a entender esto, también nos liberamos. Por lo tanto, aceptar es liberarse. Aceptar no es perder, es ganar en salud y paz mental. ¿Y qué es aceptar? Pues aceptar es ocuparnos y focalizar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra atención en esas cosas que sí dependen de nosotros y no preocuparnos, como decía Puri, de aquello que no está en nuestras manos cambiar, ¿vale? Entonces, es muy importante preguntarnos, ¿esto que me preocupa depende de mí? Si depende de mí, todo el esfuerzo y toda la intención y toda la actitud para intentar resolverlo. Si no depende de mí, abandonamos esa lucha. Y otra cosa importante, es importante salir de esa queja, ¿no? de ese victimismo. Es cierto, hay veces que estamos mal, estamos tristes, dejamos que el dolor nos recorra, sentir esas emociones que tienen que decirnos muchas cosas, pero tenemos que avanzar en el proceso, ¿vale? Tenemos que salir de ese círculo vicioso. Y sobre todo, para salir de ahí, hay que elaborar un plan de acción. Nos tenemos que poner en marcha. Por mucho pensar las preocupaciones y los problemas, no se van a solucionar si no nos ponemos en marcha, si no buscamos soluciones. ¿Qué significa aceptar o qué implica aceptar en la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, saber y reconocer que tendrás que aprender a vivir con una enfermedad toda tu vida. Estamos hablando de una enfermedad crónica. Eso hay que entenderlo. Después también hay que entender que se puede buscar satisfacción y significado en cosas que sí puedes hacer. La enfermedad te va a limitar a veces, en algunas ocasiones, en ciertos aspectos, pero hay otras muchas cosas que también puedes hacer. Yo conozco a personas que han pasado por situaciones muy difíciles con la enfermedad y después de pasar por esos procesos son personas que son como más disfrutones de la vida, se centran en lo que verdaderamente es importante, dejan de preocuparse por tonterías, digámoslo así, su escala de valores cambia, ¿no? Después también aprender a identificar y gestionar la incertidumbre, que ya os ha comentado Puri, ¿no? La incertidumbre forma parte de la enfermedad, pero es que forma parte de la vida de todos nosotros. Yo no sé qué va a pasar mañana. Identificar y gestionar las emociones, evitar el aislamiento social, a veces por cansancio, por miedo al rechazo, por no encontrarnos bien, porque necesitamos un baño, por muchas circunstancias, cada vez nos vamos aislando más y eso es muy peligroso, ¿vale? Porque perdemos esas oportunidades de satisfacción con la vida y podemos caer en una depresión, que ya es un problema importante. Después tener un papel activo en el autocuidado, tanto físico como mental, y manejar los pensamientos negativos y las creencias erróneas. Hay muchas creencias erróneas que las asumimos como propias, no las creemos y hemos dicho que esas creencias y esos pensamientos determinan nuestro comportamiento, ¿no? Las cosas que vamos a hacer después. A mí me gustaría desmontar algunas de esas falsas creencias, ¿no? Que además suelen transmitirse a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Aquí os cuento algunas, ¿no? Hay muchas más. Por ejemplo, la idea de que la felicidad tiene que ser permanente, tiene que ser continua. Eso es mentira, eso es marketing y además causa mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando yo no me siento feliz, entonces me frustro. Es que algo va mal, ¿no? Esto de las tazas de Mr. Wonderful. Hoy es un día maravilloso y tú con las lágrimas por aquí, ¿no? Bueno, después habrá momentos de felicidad, pero también de malestar emocional y que son normales. Yo discuto con una amiga que yo quiero muchísimo, pues me voy a sentir mal. A mí el médico me dice mañana, mira Laura, tú te tienes que operar, ¿no? Tienes que ingresarte y tienes que, bueno, pues operarte. Pues mi reacción emocional va a ser de miedo y de preocupación, pero son normales, ¿vale? Siempre que no sean muy intensas y que me desborden, son reacciones normales. Todas las emociones cumplen una función, como ya hemos comentado. No todo en la vida será como nos gustaría que fuese. Las cosas son como son y ya está, no le vamos a dar más vueltas, son como son. No siempre sabremos el porqué de todo, pero es que tampoco nos hace falta. ¿Y por qué me hizo esto? ¿Y por qué pasó lo otro? ¿Y por qué me comporté así? No hace falta. La vida tiene una parte injusta que hay que aceptar. Pues sí,
No es cuestión de justicia o no, que yo tenga o no la enfermedad. Simplemente ha ocurrido y ya está, ¿no? Otra creencia que a mí yo veo que supone dificultades, por ejemplo, siempre tú lo que tienes que tener es una buena actitud, ¿no? Todo es cuestión de actitud. Pues no, no siempre es cuestión de actitud. Yo puedo tener muy buena actitud, puedo trabajar mucho, puedo buscar muchos recursos, pero a veces hay otros factores a mi alrededor que no dependen de mí. Tener buena actitud es importante, pero saber también que muchas veces, aunque trabajemos, no lo vamos a conseguir. Y tampoco pasa nada. Hay que vivir cada día como si fuese el último. Yo esta creencia, la verdad, a mí es que me causa mucho estrés. Yo no sé a vosotros, a mí es que me causa muchísimo estrés, ¿no? Es verdad que hay que vivir la vida, pues, ¿no? Pues eso, lo mejor posible y tal, pero después, bueno, nos vamos a levantar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que organizar nuestra vida, en fin. Esto de vivir la vida como si fuese el último también causa mucho daño, porque cuando tienes un brote o no puedes seguir el ritmo habitual de los demás o te tienes que quedar en casa, parece que te falta vida, ¿no? Que estás perdiendo el tiempo y simplemente te estás recuperando. Después, no está mal sentir lo que sientes. No siempre tenemos que ir con una sonrisa en la cara. Al dolor se le permite estar, se le permite existir, se le permite convivir, recorrernos por dentro. Y después también es muy importante dejarlo ir, ¿vale? Una vez que ya hayamos pasado ese proceso. Otra creencia, las personas con éxito son sanas, guapas y con dinero, ¿no? Esto nos lo transmiten mucho los medios de comunicación, los anuncios. Y esto hace mucho daño sobre todo a las personas jóvenes. Antes decíamos que esto es una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas jóvenes. Y claro, el hecho de que una persona, un adolescente, ¿no? O un adulto joven que todavía no tiene su autoconcepto o su identidad totalmente formada, le dicen que tiene una enfermedad crónica, que eso suena a gente mayor, y bueno, pues su autoestima se puede resentir un pelín y puede tener alguna dificultad para aceptar bueno, todo lo que conlleva tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero todos sabemos que eso es mentira, son creencias erróneas. Los valores verdaderos de la vida no son esos, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi opinión, el valor fundamental es ser buena persona. Bueno, ahora voy a contaros cómo funciona la mente. Esto es importante que yo lo explique bien porque en función de esto vosotros vais a entender también por qué muchas veces pensáis lo que pensáis y por qué muchas veces os comportáis como os comportáis, ¿vale? Fijaos, los humanos somos los únicos con capacidad para pensar y para pensar sobre lo que pensamos, ¿vale? ¿Lo habéis leído bien? ¿Lo habéis pensado? Capacidad para pensar sobre lo que pensamos. Es decir, somos la única especie con creatividad suficiente para buscar soluciones, para buscar una vacuna para el COVID, para crear un edificio increíble, para organizarnos como sociedad. Por otra parte, los estudios dicen que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Pueden parecer mucho, pero es que somos como peces en el agua que nadamos en el mar de nuestros pensamientos, nuestro medio natural, y muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Igual que tampoco somos conscientes de cuántas veces respiramos al día o cuántas veces parpadeas. Por otra parte, la mente está diseñada para pensar, para generar pensamientos, y esto lo hace para protegernos de los peligros y para ponernos en alerta. Es una cuestión de supervivencia. La mente es como una gran madre sobreprotectora que está pendiente analizando cualquier factor, cualquier estímulo, cualquier experiencia, siempre para ponernos en alerta y detectar posibles peligros. ¿De acuerdo? Entonces no es nuestra enemiga. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la mente no sabe distinguir entre pensamientos que son útiles y pensamientos que son inútiles. Los pensamientos útiles son estos, pues lo que comentaba antes, ¿no? Nos ayudan a planificar, a encontrar soluciones, nos ayudan, bueno, a planificar y anticiparnos. Vale, esos son pensamientos útiles. Pero después hay un montón de pensamientos que son inútiles. Pero la mente no lo sabe distinguir. Entonces nosotros tenemos que decirle a la mente, mira, mente, este pensamiento que estás generando ahora mismo es un pensamiento inútil. A mí no me sirve de nada pensar en aquello que me hicieron, aquello que ocurrió en el pasado, y tampoco me sirve de nada imaginar un futuro catastrofista. Es que no me sirve para nada, ¿vale, mente? Entonces nos dirigimos a nuestra mente y le decimos, mente, esto es un pensamiento inútil, ¿vale? Y en el momento en el que yo dejo de darle importancia al pensamiento, mi mente dice, vale, pues entonces no vuelvo a generarlo más, ¿vale? Por otra parte, la mente tampoco distingue entre realidad e imaginación.
Si yo os digo ahora mismo que penséis en algo que os ha ocurrido en el pasado y con carga emocional, y lo recordáis y lo pensáis, posiblemente estaréis experimentando también todas esas sensaciones que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, no está ocurriendo ahora mismo, en el pasado. Es como aquellas sensaciones que también sentimos cuando vemos una película, ¿no? Una película de miedo, por ejemplo, no nos está pasando a nosotros. Está pasándole a los protagonistas de la película, incluso tampoco está pasando aquí y ahora, está pasando en una película, ¿no? Sin embargo, la mente no es capaz de distinguirlo. Y de nuevo se lo tenemos que decir. Mira, mente, esto es realidad y esto es imaginación. Otra característica de nuestra mente es que cuanto menos queremos pensar en algo, paradójicamente más pensamos en ello. Si yo me propongo y me digo, venga Laura, no pienses en esto, no pienses en esto. No pensar en algo es pensar ya en algo, ¿no? Y además le estoy dedicando atención y energía, con lo cual mi mente lo interpreta como Laura está dedicando mucho tiempo a pensar en eso. Eso tiene que ser muy importante. Voy a recordárselo una y otra vez, ¿vale? Los psicólogos solemos poner un ejemplo, porque yo soy consciente de que estos conceptos son un poquito abstractos, esto de hablar a la mente y tal, que es el ejemplo del oso blanco, ¿vale? Aquí tenéis una foto de un oso blanco, podéis fijaros en ella, en cómo es el oso, cómo es su cuerpo, cómo es la cara. Y si yo os digo, no penséis ahora mismo en un oso blanco. Por favor, no penséis en un oso blanco. Durante un tiempecillo a lo mejor sois capaces de no pensar en un oso blanco, con muchísimo esfuerzo y mucha energía, ¿eh? Pero al cabo de un tiempo os va a venir a la mente un oso blanco gigantesco, ¿vale? Y esto tiene que ver con la evitación de pensamientos que no queremos pensar, la evitación de sensaciones y pensamientos desagradables, el miedo al miedo. Por lo tanto, como pongo aquí, la evitación es parte del problema, ¿vale? Evitar no pensar, no tener pensamientos desagradables es imposible, ¿no? En la vida nos vamos a enfrentar a situaciones agradables y también desagradables. Es como si, por ejemplo, cayésemos, aquí os pongo un dibujito, de unas arenas movedizas. Sabéis que cuando una persona cae en una arena movediza, cuanto más lucha y patalea por intentar salir, más se hunde. Pues igual ocurre con estos pensamientos. Cuanto más intento quitármelos, más voy a tener de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es mejorar la relación que tenemos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros recuerdos, es decir, nosotros los psicólogos lo llamamos los eventos privados. Mejorar la relación, no intentar cambiar el contenido de esos pensamientos. No se trata de cambiarlo, no significa la ausencia de problemas, sino distanciarnos lo suficiente para tener una visión clara de lo que está ocurriendo y de lo que estamos pensando. Y ahora vamos a hacer diferentes ejercicios para intentar entrenar esto. Vamos a utilizar la técnica de la flexibilidad psicológica, ¿no? La flexibilidad, cuando somos flexibles a nivel psicológico, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pueden llegar tormentas y malos momentos, pero si somos flexibles podremos doblarnos, pero no rompernos. Sin embargo, si somos como un roble, que os pongo el dibujito, que tiene un tronco muy robusto, unas creencias muy consolidadas, que las cosas tienen que ser como él dice que tiene que ser, ¿no? Posiblemente cuando venga una tormenta, ese tronco será más fácil que se parta y que se rompa, ¿no? Pero si conseguimos esa flexibilidad psicológica, podremos manejar las situaciones de otra manera. Y para ello, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a pasar de un concepto que se llama fusión cognitiva a otro que se llama defusión cognitiva, ¿vale? Son palabrejas que utilizamos nosotros, pero no os preocupéis que yo lo explico ahora. La fusión cognitiva es cuando la persona piensa y cree que sus pensamientos y ella son la misma cosa, ¿vale? Este dibujito de aquí de la derecha me va a ayudar a poneros ese ejemplo y a practicarlo. Fijaos, nosotros somos el continente, la persona que contiene pensamientos, emociones y sensaciones, ¿vale? Pero no somos los pensamientos, somos la parte que los contiene. Es decir, nosotros somos la misma persona siempre, pero los pensamientos y las emociones pueden variar. Yo por la mañana puedo estar contenta, al mediodía irritable, por la noche relajada, ¿vale? Ellos cambian, los pensamientos van cambiando y las emociones también, pero yo no. Por lo tanto, una idea importante, no somos nuestros pensamientos, somos la parte que los contiene, ¿vale? Vamos ya a empezar a distanciarnos de ellos. Los pensamientos no son verdad, no tenemos por qué obedecer a todos nuestros pensamientos. Son solo pensamientos, palabras y sonidos, solo eso.
Por pensar algo no significa que eso se vaya a cumplir. Lo que pasa es que a veces no lo creemos tanto, no lo repetimos tanto que llegamos a creérnoslo, ¿no? Y lo padecemos y sufrimos, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Si yo pienso ahora mismo, en un minuto me voy a morir. En un minuto me voy a morir. Bueno, si yo pienso esto durante toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, habrá un minuto en el que efectivamente me muera, ¿no? Pero habrá muchos minutos en los que no. Y por poner una nota de humor, ¿no? Yo pienso, mañana me va a tocar la lotería. Yo por mucho pensarlo, mañana me toca la lotería, mañana me toca la lotería. Yo creo que no funciona. Yo creo que esa estrategia no funciona. Por lo tanto, por pensar algo no significa que vaya a ocurrir. Así que vamos a intentar, pues, distanciarnos de nuestros pensamientos, saber que no somos nosotros, ¿vale? Que los pensamientos van y vienen. Y esto nos va a ayudar a no reaccionar ante los pensamientos, sino a responder. Responder desde una perspectiva diferente, responder en función de nuestros valores, de lo que nosotros queremos, de lo que es importante y significativo para nuestra vida, no de los valores impuestos por los demás. No vamos a responder a las expectativas que tienen los demás de nosotros o de lo que se supone que la sociedad espera, ¿no? que sea nuestro comportamiento, siempre desde la ética, ¿no? Fijaos, las personas más felices son aquellas que tienen congruencia entre las cosas que piensan, las cosas que sienten y las cosas que hacen. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas por complacer a los demás, pero que realmente no queríamos hacer, ¿no? Entonces, para trabajar también esta idea de la difusión, ¿no? Vamos a imaginarnos que nuestra vida es como un autobús. Y dentro de este autobús va a haber pasajeros, muchos pasajeros desagradables, ¿vale? Son los pensamientos negativos, catastrofistas, los pensamientos inútiles, pero son pensamientos que dan mucho ruido, ¿no? Estas preocupaciones dan mucho ruido, quieren llamar nuestra atención. Pero fijaos, sois vosotros los únicos que tenéis las manos en el volante, los únicos que podéis acelerar o frenar. Vosotros decidir el camino, la dirección, no los pensamientos negativos o lo del pasado o aquello que me hicieron. Sois vosotros. Vosotros tenéis el control de la situación. Ahora, eso sí, tenemos que aguantar porque los pensamientos negativos pataleen, intenten interrumpirnos una y otra vez, aparezcan en nuestra mente una y otra vez, ¿vale? Vale. Más técnicas que podemos hacer. Lo primero, identificar esos pensamientos, ¿vale? Ahora estoy pensando esto o ahora ya me viene el pensamiento de no sé qué, identificarlo. Distanciarnos de ellos y observarlo. Observarlo sin dialogar con ellos, ¿eh? Porque muchas veces entramos en un diálogo interno, sí, porque me hicieron esto, ya, pero no era para tanto. Vuelve la mente, sí, pero si era para tanto porque tú no sé qué y ahora tú no sé qué. Entramos en un partido de tenis interminable que no llega a ningún sitio, que analizamos continuamente las cosas y eso lo único que nos provoca es la parálisis por análisis, ¿no? Nos quedamos ahí bloqueados y no avanzamos. Entonces creamos ese espacio. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Que soy consciente que es un poco abstracto, ¿vale? Con los siguientes ejercicios. Podemos imaginarnos que los pensamientos son como nubes que están en nuestra cabeza, ¿vale? Nubes que se mueven, que van, que vienen. También podemos imaginarnos que son como hojas que caen en un río, ¿vale? Y van avanzando y se van alejando poco a poco con la corriente, ¿de acuerdo? Más ejercicios. Por ejemplo, podemos decir, mi mente me dice que, no yo, mi mente me dice que, o ahora tengo el pensamiento de, no estoy pensando, no, ahora tengo el pensamiento de, mi mente me dice que. También podemos hacer repetir el pensamiento una y otra vez. Yo creo que a veces cuando éramos pequeñillos, ¿no? Jugábamos a repetir una palabra hasta que perdía su significado. Pues así también. Después es importante agradecer a la mente, ¿no? Yo cuando la mente, pues ya hemos dicho que es una super madre, super protectora, pero que a veces pues hay cosas que no sabe hacer y se lo tenemos que decir. Decimos, cada vez que nos venga un pensamiento que no sea útil, decimos, muchas gracias mente, ya sé que me estás protegiendo, que me quieres advertir de algo, pero este pensamiento no me funciona, no me sirve para nada, así que muchas gracias. Gracias mente cada vez que venga un pensamiento y seguimos con nuestra tarea, focalizamos la atención en lo que estamos haciendo, no le prestamos más atención. También podemos repetir los pensamientos con músicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, con la música del cumpleaños feliz o, bueno, desdramatizando, quitándole significado. Y también podemos escribir los pensamientos. Fijaos, son solo pensamientos, son solo sensaciones y van a pasar, ¿vale? El foco de atención, como también comentaba Puri, es muy importante. A veces, como siempre focalizamos nuestra atención en aquellas cosas que van mal en nuestra vida, pues alertamos mucho a nuestra mente, porque hacemos ver solo lo que va mal, ¿no? Pero sabemos que en los jardines, ahí pongo un jardín, en el jardín de nuestra vida habrá
flores que no nos gusten, pero también otras muy bonitas, ¿no? Y tenemos que prestar atención también a las cosas que van bien en nuestra vida, porque si no parece que todo va mal, y no es así. Entonces, para ello vamos a hacer diferentes ejercicios, ¿vale? Podemos anotar lo que sí va bien en tu vida, agradecemos lo que tenemos mucho, ¿vale? Soy agradecida por esto, por esto, por esto. Vamos a utilizar esos pensamientos que nos enfoquen en la tarea, en la resolución, en el hacer, voy a dejar de pensar, de analizar, voy a hacer. Trabaja tu compasión, sé generoso y amable contigo, ¿vale? Muchas veces el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos ni nuestro peor enemigo, ¿eh? Ten paciencia ante las crisis. Tú no eres tu crisis, tú eres una persona maravillosa que está intentando salir de una situación difícil de la mejor manera posible. Muchas veces no solamente, como os decía, es cuestión de actitud, sino también cuestión de tiempo y de saber procesar y transitar por esos procesos, ¿vale? No forzamos los tiempos, no hay tiempo. Hay veces que pensamos, es que yo ya debería estar bien. ¿No hay quien dice eso? ¿Dónde está que tú deberías estar bien en un mes? Pues no, pues a lo mejor necesitas más tiempo y no pasa nada, ¿vale? Después también pensar qué cosas nos han sido útiles en otras ocasiones. Seguro que te has enfrentado a situaciones difíciles y lo has superado, ¿no? Ahora con la perspectiva del tiempo, pues puedes ver cuáles son esas estrategias que te han ido bien y esas potencialidades, ¿no? Después centrarnos en el presente. Esto también es algo que se suele hablar mucho. Te tienes que centrar en el presente. Vale, la idea está bien, esto de centrarse en el presente porque vamos a huir del pasado y vamos a huir de un pasado que no podemos hacer nada, de un futuro imaginario, negativo, catastrofista. Entonces vamos a vivir ahora lo que está ocurriendo ahora y cuando lleguen los problemas pues ya le pondremos soluciones, pero vamos a esperar que lleguen los problemas, ¿no? Y si llegan, porque como decía Purin, más del 90% de las cosas que pensamos o nos imaginamos al final nunca suceden. Entonces podemos utilizar estrategias de mindfulness, como decía ella, de manera formal, pero también de manera informal, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness consiste en centrar toda tu atención, los 5 sentidos, en las cosas que estás haciendo en un momento determinado, ¿vale? Por ejemplo, estamos comiendo, pues nos centramos toda nuestra atención en nuestros sentidos en el sabor, en la textura, en los colores, durante ese tiempo. Es como una concentración en eso que estás haciendo en ese momento. Las técnicas de respiración, relajación, le estamos diciendo a nuestra mente, no te preocupes, que va todo bien, no me generes tantos pensamientos. La mente se relaja y no genera tantos pensamientos y entramos en una especie de silencio mental tan reconfortante, ¿no? Es cuando nos sentimos bien, tranquilos, a gusto, ¿no? Esto de estar en el presente es importante, ¿vale? Yo estoy segura que muchos de vosotros durante la charla os habéis ido mentalmente, me refiero. Pensando, bueno, pues ahora tengo que hacer la cena o tengo que preparar no sé qué trabajo. Bueno, pues volvemos aquí. Vamos a intentar, ¿no?, estar en el presente. En focalizar la atención en lo que estamos haciendo en el momento, en cada momento, ¿no? También os digo una cosa. Cuando practicamos esto de estar en el presente, no penséis que vaya a poder estar en el presente mucho tiempo. Os van a venir este tipo de pensamientos. 5 o 10 minutillos al día, técnicas de relajación, que nos van a ayudar muchísimo. Y después, cuando vi esta fotografía, no podía estar más de acuerdo, ¿no? Ahí dice, tengo más conversaciones dentro de mi cabeza que en la vida real. Así que todo lo que os he intentado transmitir o contarnos se resume en esta frase que os pongo aquí. Sal de tu mente y entra en tu vida, ¿vale? Que además es el título de un libro que os voy a recomendar ahora más adelante. Aquí os pongo algunos estudios empíricos que demuestran la eficacia desde un punto de vista experimental, científico, de todas estas técnicas que os he dicho. En concreto se trata de la terapia de aceptación y compromiso y ahí tenéis resultados de estudios que la relacionan con enfermedad inflamatoria intestinal. Yo siempre os aconsejo que cuando busquéis un psicólogo, sea un psicólogo que, bueno, que sus técnicas estén basadas, ¿no?, en la ciencia, ¿de acuerdo? Estos son los 2 libros que os recomiendo, Sal de tu mente, entra en tu vida y La trampa de la felicidad. Están escritas por 2 profesionales especializados. Además son libros muy sencillos de leer, con muchos ejercicios prácticos, por si queréis profundizar un poquito más en estas cuestiones. En Educa Inflamatorio también tienen vídeos, recursos, como os comentaba Puri, también para niños, ¿vale? Y si todos estos recursos y todo este esfuerzo y esta actitud vuestra no es suficiente, pues podéis solicitar ayuda profesional y no pasa nada, hay que normalizarlo, ¿no? No siempre podemos con todo. ¿Cuándo es el momento de solicitar la ayuda? Bueno, cuando en vuestra vida experimentéis algún cambio y ese cambio os genere un malestar emocional que interfiera de manera significativa en vuestra vida diaria, que os impida desarrollar vuestro día a día con normalidad. Evidentemente también cuando hay un trastorno psicológico, pero fijaos, también os pongáis sin patología previa para aprender técnicas, como por ejemplo este taller de esta tarde, ¿de acuerdo?
Y nada más, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Laura Puri. La verdad que bueno, el taller ha sido súper interesante. Creo que recoge muchas ideas, muchos trucos, muchas maneras para que todos gestionemos las emociones y va a quedar recogido dentro de la web de Geduca y dentro del menú de bienestar emocional que vosotras dirigís, vosotras 4, también habrá una conexión directa. Nos hemos pasado un poquito de tiempo con toda Perdón. la temática de los 2 talleres. Simplemente creo que sería bueno que estuviésemos todos los ponentes o que estuvierais, ¿no? Todas las ponentes por contestar a las preguntas, perfecto, que han ido surgiendo. Creo que todos los asistentes que han superado los 110 se quedan con muchas preguntas, pero que yo creo que quedarán visibles también en vuestro menú, ¿no? De bienestar emocional, que aprovecharemos todas las ideas que han surgido aquí para retocarlo. Por ejemplo, el autorregistro, Puri, que has presentado, yo creo que también se puede dejar como herramienta. Empezar con una paciente que agradece el taller de gestión emocional. Han sido muchos los que nos lo han comentado, que les ha parecido muy interesante y no hace ninguna pregunta, pero simplemente nos comenta que es muy bueno tener este tipo de talleres disponibles para los pacientes con enfermedad inflamatoria y porque esta información es oro. Por lo tanto, yo creo que esta línea que hemos abierto hoy la podríamos continuar, si os parece, de manera bueno, pues puntual, cada X tiempo, con algún taller que pueda después quedar en la web. Nos pregunta un paciente, yo creo que aquí Ana lo puede comentar, cómo entrar en Entrena Monitorización, Ana, que es una de las herramientas que has comentado al inicio de tu presentación. ¿Cómo podemos entrar? Hola, pues dentro de la plataforma de Geduca, que se entra directamente desde Internet, en la pestaña que os he puesto en la presentación, la última de la derecha, pone Entrena Monitorización. Ahí damos y ya te sale Mide tu actividad. Y ya vas poniendo enfermedad de Crohn o colitis y vas haciendo las preguntas. Si quieres, vuelvo a abrir la presentación y lo vemos, pero si no, directamente lo tenemos en la plataforma, ¿vale? La Porque se ve plataforma además de Geduca bastante es claro. libre. Exacto, educainflamatoria.com, y para los pacientes o los que nos están viendo que aún no sabían cómo llegar, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Como Eso a es. las webinarios. Otras Yo a todo preguntas, paciente bueno, nuevo, ay, perdona. No, no, que yo a todo comenta. paciente nuevo le enseño justo lo de la monitorización, para que desde el principio sepan medir su actividad. Pues Juan, yo creo que así de esta forma entras en la web y lo puedes ver. Esperanza nos pregunta, bueno, nos informa de una de sus preocupaciones. Ella, por una parte, pregunta cómo podría hacer para que mi médico entendiera lo que me duele en las articulaciones. Parece como que hay una discordancia entre lo que ella quiere, el peso que ella le da a esa sintomatología y lo que su médico, la importancia que su médico le da. Y Esperanza, en una posterior pregunta, dice, ¿este dolor que yo tengo puede derivar en alguna otra enfermedad? Esa preocupación que antes nuestras psicólogas comentaban. ¿Queréis comentar algo, Noemí o Laura, Puri, sobre este planteamiento de la discordancia médico-paciente y las preocupaciones? Bueno, si queréis, hablo yo. ¿Cómo hacer entender al médico lo que te incapacita? Yo creo que es insistirle y decirle pues lo que te cuesta hacer. Me cuesta abrir un tarro de crema simplemente, me cuesta muchísimo ponerme a funcionar por las mañanas y por favor envíeme al reumatólogo porque es verdad que la enfermedad inflamatoria intestinal, como hemos hablado, tiene manifestaciones en las articulaciones. Y si no he entendido muy bien si te refieres a si la enfermedad inflamatoria intestinal te puede derivar otras enfermedades o si el dolor articular. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune y como tal puede asociar también otras enfermedades autoinmunes.
y además tiene manifestaciones extraintestinales que son en sí patologías también, son también enfermedades, con lo cual puedes asociar varias enfermedades. Y la afectación articular también hay que hacer un diagnóstico diferencial, hay que ver si corresponde a una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal o es otra enfermedad que puede estar asociada. Pues un poco, ¿no?, lo que se ha visto en el taller. Esta paciente ha verbalizado su preocupación, que a ella le condiciona mucho, y quizás, como han dicho Laura y Puri, es el primer paso para liberarse, ¿no?, de esa preocupación y de aceptar esa manifestación extraintestinal de la enfermedad. Y una de las preguntas es que la verdad que ha habido muchas y bueno, estoy un poquito por el tiempo eligiendo las que pueden ayudar a todos. Segundo, por ejemplo, nos comenta qué puedo comer cuando me encuentro tan mal, ¿no? No realmente está fuera quizás, o bueno, todo al final en inflamatoria está relacionado, ¿no? Pero hay un menú específico de nutrición donde puedes encontrar consejos de nutrición y de dietas, ¿no?, que pueden venir y que pueden ayudarte. Pero sí que es verdad que cuando hay ansiedad y estrés, las manifestaciones y la sintomatología de diarrea y de dolor, como han explicado Puri y Laura, también pueden aumentar. Y Julián nos pregunta, ¿cómo poder tratar la ansiedad que te genera salir a horas tempranas, que son las horas cuando tienes que ir al baño? No sé si le podéis dar aquí algún truco, Laura, Puri. ¿Cómo puedes tratar esa ansiedad de salir a horas tempranas, que es cuando tienes que ir a un baño y que quizás no encuentras? Bueno, da Sí, igual Puri, si quieres. temprana. Bueno, entre las dos la vamos a contestar. La ansiedad, la forma de tratarla es intentar relajarnos, ¿no? Intentar que esto no nos afecte en el comportamiento y no dejar de salir por ello. Entonces, ¿cómo tratar la ansiedad temprana? Pues quizá antes de... Yo lo que hago a mis pacientes, lo que les aconsejo mucho es, como ha dicho también Laura, unos minutos de relajación, nada más levantarnos, o de meditación. Solo 5 minutos dedicados a esto, pues nos rebaja mucho la ansiedad y puede ser una de las, ¿no?, de las técnicas que podría utilizar. No sé si Laura le podría indicar alguna cosa más. Sí, bueno, a ver, esa ansiedad está generada por un pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? Pues, ¿y si no llego a tiempo a un cuarto de baño? ¿Y si me encuentro en una situación embarazosa? ¿Y si, no? Entonces, podemos utilizar estrategias para, bueno, solucionar ese tipo de problemas. Podemos identificar los baños que están más cerca de nuestra casa o los que podemos entrar con facilidad, llevar siempre toallitas húmedas, quizás una muda de prenda. Yo muchas veces cuando trato esto con mis pacientes, porque es una preocupación muy habitual, hacemos como un plan de recorrido, ¿no?, a seguir. En este recorrido tengo que ir del punto A al punto B, qué baños hay disponibles, ¿no?, que sean accesibles, que yo pueda entrar. Y muchas veces sabiendo dónde están los baños y sabiendo, llevando, bueno, esas toallitas húmedas y tal, muchas veces ni siquiera lo utilizan, ¿no? Te pones nervioso el pensar que quizás pueda tener eso ciertas consecuencias, ¿no?, desagradables o embarazosas. Pero en el momento en el que lo planificas, quizá esa ansiedad junto con relajación disminuya. Y bueno, acabamos con Rosa, que nos pregunta, bueno, pues algo que nos preguntan muchos pacientes. Ella focaliza en Aragón. Me gustaría saber si en Aragón hay psicóloga en las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Ojalá todas las unidades pudiéramos disponer de ella. No sé si conocéis si en Aragón hay en concreto, o me imagino que mejor será que pregunten su unidad, que ellas probablemente le pueden ayudar. Es una reclamación tanto de las unidades como la de los pacientes, disponer de una psicóloga. Mientras tanto, bueno, pues desde GTQ hacemos lo que podemos y por eso estos menús de bienestar emocional que vosotras lideráis y que están ahí para poder ayudar, ¿no? Yo creo que estos talleres algo han ayudado, van a quedar grabados y bueno, yo creo que han sido muy interesantes. Felicitaros a todas por vuestras ponencias y acabamos, nos hemos pasado media hora, perdón a los que nos estabais escuchando, pero deciros que ninguno se ha desconectado, ¿eh? Se han mantenido las cifras de conexión, con lo cual yo creo que les ha resultado de gran interés. Muchas gracias a todas y a todos los que estáis escuchándonos, gracias por estar ahí y que espero que la webinar haya sido muy interesante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias a todos. Gracias a todos.